En esta hora que Dios les bendiga, hermanos, en todas partes del mundo, hasta donde pueda llegar este audio, este video. Quiero compartirlo con usted. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos, vecinos en los mercados de todo Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Quiero hablarle del pueblo de Dios, o conocido como el pueblo de Israel, y quiero hablarle también de la iglesia. En el libro de Juan 1:11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Ve usted? ¿Qué está diciendo ahí? A los suyos, eran los suyos, pero no le recibieron. Tienen que aceptarle, así como nosotros le aceptamos. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, pues no le puedo juzgar, pero sí tiene que hacerlo antes que parta de esta tierra. Como ellos lo rechazaron, entonces nosotros lo reconocemos aquí como nuestro Salvador personal en nuestras vidas. Por eso es que Juan 1:11 así dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Ve? Nació en Belén de Judá, en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era una tierra posesionada por los cananitas, hijos de Can, de los descendientes de un hijo de Noé. Allí se habían posesionado. Pero esa tierra Dios se la prometió a Abraham, al siervo Abraham, que se le iba a dar su descendencia. Esto más tarde llegó a ser el pueblo de Israel, cuando el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Jacob, hijo de Isaac. Se establecieron en la tierra, tomaron su tierra después de que salieron de Egipto, vieron su tierra, se repartieron de la tierra. Cristo ahí nació en Belén de Judá, en la tribu de Judá. Pero no lo rechazaron. No lo reconocieron como su Salvador personal en su vida. Lo rechazaron. Por eso es que Jesucristo les dice, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y persigues a los profetas, ¿cuánto quise tenerte como la gallina tiene sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Dios les envió profetas. Vino Jesucristo. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Jesús les dijo. Los mataron, los rechazaron. Vino Jesucristo como el Hijo de Dios. Lo mataron, lo clavaron. Quedaron los discípulos, también los mataron. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Verdad? El pueblo de Israel tiene un pacto, que es la ley. Si la obedece la ley, hay bendición. Si no la obedece, no hay bendición. Deuteronomio 28:1 dice, hay un pacto para ellos. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto que se llama Jesucristo. Ese pacto de que la ley tenían que obedecerla a ellos y obedecerla. Pero no lo obedecieron. Más bien lo mataron. Lo persiguieron y persiguieron los apóstoles. Ahora fíjense cómo dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos 15:14. Como lo rechazaron ellos, dice Lucas, en el libro de los Hechos 15:14. Dios está tomando de los gentiles un pueblo para su nombre. De los gentiles, como ellos lo rechazaron, entonces Él está tomando un pueblo para su nombre. De los gentiles. ¿A dónde empezó la iglesia de los gentiles? En la casa de Cornelio. Pedro hizo el culto de apertura y allí recibieron el Espíritu Santo, tal como la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este es el pueblo de Dios. Ahora, dice que de entre los gentiles, Dios está apartando un pueblo para su nombre. Lo cual nosotros, todos los países latinos que le aceptaron, y a nivel mundial que le aceptaron como su Salvador, ese es el pueblo de Dios, lo que lo reconoce como su Salvador personal en su vida. La ley no le salvaba, no le ofrecía vida eterna, pero la vida eterna está de Cristo Jesús para acá. Ahora dice que Él está tomando un pueblo para su nombre, de los gentiles. ¿Y quiénes somos nosotros? Los gentiles. En la casa de Cornelio derramó el Espíritu Santo, de ahí para acá viene la iglesia. Ahora, miren lo que dice en el libro de Romanos 9:25. Como en Oseas dice, llamaré pueblo al que no es mi pueblo. Nosotros no éramos el pueblo de Dios, pero dice Pablo a los Romanos 9:25, dice que, como dice en el libro de Oseas, dice Pablo, está recalcando del libro de Oseas en el Romanos 9:25, que Dios llamará pueblo al que no es su pueblo.
Nosotros no éramos el pueblo de Dios, pero ahora sí somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Nosotros le hemos recibido, le aceptamos como nuestro Salvador personal en nuestras vidas. Dios bendiga a toda aquella persona que lo ha hecho, que no lo haya rechazado. Ahora, el pueblo de Israel, dice Jesucristo, ¿verdad? Allí en el libro de Mateo 24, 32, dice Jesucristo, Mateo 24, 32, ¿verdad? Dice su propia palabra, de la higuera, Mateo 24, 32, de la higuera aprender la parábola, porque es una parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Esa es una señal para los judíos y para nosotros, pero ellos pasan por alto la palabra de Dios. Ellos la rechazan, la palabra de Dios. Si rechazaron a Jesucristo, van a rechazar la palabra de Dios. Ellos no aceptan la Biblia como nosotros la tenemos. Ellos tienen allá la Torá, los otros tienen el Corán y cuántas cosas. Se han apartado de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo 24, 32. De la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. ¿Cuáles son las hojas? Son los acontecimientos. Son los acontecimientos. Todo lo que ha pasado. Que Israel fue esparcido en el tiempo de Nabucodonosor. Israel fue esparcido cuando el general Tito en el año 70 entró y saqueó la ciudad 2 veces. Ahora 3 veces ahorita con la que tiene ahorita actual. La guerra actual que tiene ahorita. Entonces fíjese bien lo que le voy a decir en esta hora. Israel volvió a su tierra después de estar cautivo en Babilonia, estuvo cautivo en Egipto y cuántas cosas tuvo, ¿verdad? Entonces, ahora Israel ha regresado a su tierra. ¿Cuándo regresó a su tierra? Cuando fueron liberados de Babilonia y regresaron a su tierra, ¿verdad? Cuando el general Tito saqueó la ciudad, la incendió, ¿verdad? Entonces ellos fueron esparcidos, fueron llevados cautivos a los gentiles. Ellos regresaron y están en su tierra. Esa es la higuera, Israel, de la higuera aprender. Ya están en su tierra. Fueron reconocidos como nación en el año 1948, como nación. Ya tienen su propia bandera, con la estrella de David. Tienen su propia moneda. ¿Sabe cómo se llama la moneda? Shekel. Es la moneda que tienen ellos. Ahora, el lenguaje de ellos hebreos. Ahora es una nación grande, se ha crecido, como Dios le dijo, que se iban a multiplicar, ¿verdad? Pero que todas las naciones serían benditas a través de la simiente, y la simiente era Isaac. Y ahí hay una promesa para nosotros también. Ahora, ellos ya están en su tierra, tienen su propia moneda, tienen su propia bandera, tienen su independencia, que fue en el año 1948, ¿verdad? Hace como unos 70 años. Su propia bandera, su propia moneda, el shekel, su idioma el hebreo. Ya está ahí, esa es la higuera, está reverdecida. Ya echó las hojas, ya brotó, ya creció. Pero ¿qué viene? ¿Qué dijo Jesucristo? Mateo 24, 22. De la higuera aprender, de la higuera es Israel. De la parábola, es una parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, ¿sabes? Que el verano está cerca. Ya están en su tierra, tienen su propia moneda, tienen su propio idioma, tienen su independencia. Entonces la higuera está reverdecida, ya brotó todo lo que tenía que dar, como dijo Jesucristo en la parábola. Ahora, ¿qué le espera a ellos? ¿Qué le espera a ellos? ¿De acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16? Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Pablo era judío. Después nosotros, ellos, dijo allá, seremos transformados, levantados en el aire, estaremos bien. Pero no los adelantaremos a los que ya murieron antes de Pablo, antes de nosotros. Y nosotros los gentiles no los adelantaremos porque formaremos una sola iglesia. Hoy ya no es nación. La higuera ya reverdeció, ya echó sus brotes, sus hojas, su nacionalidad, su bandera, su dinero, su propio idioma, su independencia ya la tiene.
la higuera está reverdecida. Ahora, cuando ya echa estas hojas verdes y está reverdecida, conoce que el verano se acerca. ¿Cuál es el verano? El fin del mundo. La venida de Jesucristo. Ya Israel es una señal. Es una señal que ya está reverdecida. El verano se acerca. No es que va a estar eternamente, porque los judíos, los israelitas, que son los mismos israelitas, no piensan en un fin del mundo. Ellos no piensan ni se dan cuenta si Cristo vino. Ya, algunos. Pero nosotros los gentiles, que está tomando un pueblo para su nombre, estamos seguros que Cristo viene, porque la higuera es Israel. Ya está reverdecida su rama. Su rama es su nacionalidad, su estrella, su dinero, su bandera, con su estrella de David, su propio idioma, el hebreo. Ya están establecidos. Ahora, ¿qué es lo que viene? El verano. ¿Qué es el verano? El fin del mundo. ¿Y qué es el fin del mundo? La venida de Jesucristo. Ahora, esta iglesia, si no se preparó, como dice en el libro de Lucas 10:20, Lucas 10:20 dice, Jesucristo envió a los 70 a predicar de dos en dos. No estamos hablando de los 12 apóstoles, a los 70 lo envió de dos en dos, según Lucas 10:20. Y fueron a predicar. Jesucristo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, de hollar serpientes y escorpiones. Ellos lo hicieron. No estoy hablando de los 12, ellos lo hicieron. Y de allá vinieron contentos, felices, porque los demonios los estaban. Y Jesucristo, yo veía al diablo que caía a sus pies como un rayo. Pero no se alegren de eso. Si por eso les di autoridad para hollar escorpiones y serpientes y toda fuerza del mal, no se preocupen. Pero alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso dice Lucas 10:20. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los libros? Los libros, muchos libros, los del mundo. Y otro libro se abrió. ¿Cuál es ese libro? El libro de la vida. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. A veces yo saco estas conclusiones de los 70 que fueron a predicar, expulsaron demonios. Creo que hicieron de todo porque Dios les dio la autoridad. Jesús les dijo, no se alegren de eso, alegren porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora fíjese bien, usted puede ir a una iglesia, mi hermano, y lo bendigo en el nombre de Jesucristo, sigue yendo. Pero si usted no está obedeciendo la palabra de Dios y no la lleva como es la palabra de Dios, la iglesia primitiva, la que Cristo fundó en Israel, a la que le dijo a Pedro, tú que eras Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia que vivían juntos, comían juntos, no había ningún necesitado entre ellos. Ahora, la iglesia que dice ser iglesia hoy, de las 100,000 religiones que hay hoy día, que todas afirman ser la iglesia de Cristo, ¿cuál de esas se parece con la iglesia que Cristo fundó? ¿Cuál de esas se parece con la iglesia que Cristo fundó? No la fundó en China, ni en Roma, ni en los Estados Unidos, sino que la fundó en Israel. Y la iglesia gentil en la casa de Cornelio. Por lo tanto, los apóstoles eran judíos, los profetas eran judíos, todos eran israelitas. Nunca ha levantado apóstoles gentiles, ni profetas gentiles. Todos eran judíos, netamente. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Se parece la iglesia de hoy día con la que Cristo fundó? ¿Tenía Jesucristo mujeres en los púlpitos? ¿Llamó Jesucristo a alguna mujer pastor? ¿Andaban unas mujeres con Jesús? ¿Andaban? ¿Cuál de ellas era la predicadora? Ninguna. Hay algunas personas que se dejan llevar por aquel comentario que existe en la Biblia, que está en la Biblia, que de Débora, que era una pastor de ovejas. Pero la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, no había pastor y no había pastora, no habían apóstoles, no habían evangelistas, no había maestros, había sacerdocio y había profetas. Los apóstoles, los maestros, los evangelistas y los apóstoles y los pastores surgen en la iglesia que Cristo fundó en Israel, de Cristo para acá. Por lo tanto, en tiempos pasados no se llamaba iglesia, era el pueblo de Dios. Ahora es la iglesia.
La que Pablo dice en Efesios 5:20, que Él viene a traer una iglesia pura y sin mancha. Pero en la iglesia donde usted congrega, ¿cree usted que está practicando la palabra de Dios como está escrito? No habrán mujeres pintadas, empantalonadas, no habrá ventas de pollo, ventas de actividades, subastas, rifas. A Dios no le puede ayudar a usted, hermano. La iglesia no practicaba eso. Si usted me muestra un culto de una mujer que hizo un culto, se lleva allá a estas mujeres del Antiguo Testamento, pero no eran pastoras porque no existía la iglesia. La iglesia es de Cristo para acá. En el Antiguo Testamento no existían pastores y como esa mujer era pastor de ovejas también, y también David era pastor, pero no pastor de iglesia, porque la iglesia surge de Cristo para acá. Si nosotros estamos enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Aunque hayamos predicado bonito, aunque me hayan hecho llorar, porque hay muchos hermanos que dicen, hermana, la hermana predica tan bonito como la usa el Señor, pero hermanos, si lo que no está en la palabra de Dios no tiene el respaldo de Dios, porque la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no la puede usted cambiar. Usted no puede hacer que la Biblia cuadre con usted, es usted que tiene que cuadrar o ajustarse a la palabra tal como está escrita. Por eso dice, a los 70 venían alegres porque habían predicado, porque habían orado, porque los demonios les sujetan. Y Jesús les dijo, no se alegren de eso. ¿Cuánta gente se alegra porque va a un culto y paga sus diezmos y paga allá? Otra cosa, los diezmos no eran en la iglesia que Cristo fundó. No existió el diezmo, existió en la ley. Cuando el diezmo era para los levitas y el diezmo era para los pobres, para el huérfano y la viuda. Deuteronomio 14:28 nos dice que hermanos que diezmaban el grano, el trigo y la cebada, y lo recibía el levita, para que comiera el extranjero, el huérfano y la viuda y el levita. Ahora Jesucristo les dijo a los fariseos, que de allí se agarran muchas personas. Dijo, hay de ustedes escribas, fariseos hipócritas, que diezman la menta, el eneldo y el comino. Ahora llévele cominos y llévele culantros a un pastor, a ver si se los va a agarrar. Pues si los fariseos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, ¿por qué no le lleva comino? ¿Por qué no le lleva culantro? ¿Por qué? ¿Se los agarrará? El diezmo no era dinero, no era ni dinero en efectivo. Y hay algunos que se agarran donde dice allá que Abraham dio los diezmos. Sí, se los dio los diezmos a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Busquen en el libro de los Hebreos quién es Melquisedec. Y solo lo dio una vez, no lo dio 3 veces, una vez, y no fue ley, no fue un estatuto que quedó plasmado para que usted lo hiciera. Ahora, ese Melquisedec se llama Jesucristo. ¿Agarró diezmo Jesucristo? ¿Los apóstoles agarraron diezmo? ¿Predicaron algún sermón? Hay muchos hermanos que da lástima estudiados, que se han enriquecido con el diezmo del pobre, que dicen, hermano, es que Abraham dio los diezmos, y que Jacob, hermano, si Jacob ofreció diezmo, le dijo, si me bendecís, yo ahorita no tengo nada, hermano. Si Dios le aseguro que si Dios ahorita me diera $1,000,000 de pesos, y le ofrecí los diezmos, yo se los doy, pero Dios no se los pidió. Dios no se los pidió, fue Él que los ofreció. Y Abraham no se los pidió, sino que Abraham de agradecimiento. Pero se lo dio de una vez. No lo puso por ley. Y no hay que hacerlo por ley, porque no estamos en la ley, estamos en el nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Ahora, si su doctrina no cuadra con la palabra, está fuera del orden, cobrando cosas que no debe de cobrarlas. El diezmo, el evangelio no es para enriquecerse. El evangelio es la palabra de Dios y es vida, pero no es para hacerse millonario, hermanos, a consta del pobre, del huérfano y del pobre que va a la iglesia. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis, allí donde leímos 20:15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Si no estás inscrito, aunque hayas diezmado, aunque hayas ido a la iglesia, aunque hayas brincado, aunque hayas hecho subasta, no estás inscrito, no estás inscrito. Y lo que no se escribió, no se escribió. Le voy a contar algo para que se relaje. Había un hombre que estaba agonizando y le dijo a su pastor, hermano pastor, yo voy a morir, quiero que por favor me consiga una credencial para que cuando yo muera presentársela allá a los ángeles cuando llegue al cielo.
Entonces el pastor le consiguió las que pudo, ¿verdad? Y llevaba un montón de credenciales. Y cuando murió llegaron allá, Los Ángeles lo recibieron, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿qué desea? Él dijo, bueno, yo era miembro en la iglesia allá en la tierra y fui fiel con mi pastor y con todo. Y aquí traigo unas credenciales que me dio el pastor para que acredita que era una excelente persona. El ángel le dijo, el que tiene los libros allá abiertos, los libros, le dijo, lastimosamente aquí esas credenciales no se valen. Aquí lo que vale es que si esté escrito en el libro de la vida. Si está escrito en el libro de la vida, pues esté seguro que va a entrar a la Nueva Jerusalén. Si usted no está escrito en el libro de la vida, aunque haya diezmado, aunque haya ido a la iglesia, aunque haya brincado, aunque haya predicado, porque no entrará porque no está inscrito. La única manera de entrar al reino de los cielos, a la gloria celestial, a la Nueva Jerusalén, es que estemos inscritos en el libro de la vida. Pero usted no le puede poner ni quitarle a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas hay? Hágase un examen, chequéese, hágase un inventario, tome una libreta y anote las prácticas que hay en su iglesia, si en verdad cuadran con la palabra o no cuadran con la palabra. Dios me los bendiga, Dios me los guarde en este día. Hermano, soy el hermano Linares, evangelista internacional. Le digo internacional porque no me gusta la fama. He estado en Guatemala algunas 20 veces, El Salvador, Honduras, todo Honduras y Nicaragua. Y Dios bendiga a los hermanos en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, hasta donde pueda llegar este audio. Que Dios me los bendiga, que no predico por sacar ganancias deshonestas. Como dice la palabra, el Hijo de Dios no tiene que predicar para hacerse rico. Pero como dijo Pablo en 2 Corintios 9:15, el que anuncia el Evangelio, que vive el Evangelio. Dios bendiga a aquel hermano que me ha apoyado y que me sigue apoyando en los mercados, que no puedo mencionar nombres por respeto, pero que Dios me los bendiga a todos. Soy el hermano Linares para la honra y la gloria de Dios. Que la paz de Cristo esté con usted y que Dios me lo bendiga.